Capítulo 14. Incluso cuando las reiteradas visitas de Chibi se transformaron en hábito, siguió sin maullar y nunca dejó que lo cogiéramos en brazos. Sucedió en verano, en plena noche, cuando todo el mundo dormía. Echó a correr con gran estrépito, cosa muy rara en él. Saltó sobre la mesa que estaba junto a la ventana y clavó las uñas en la mosquitera de la puerta, que habíamos dejado abierta para que hubiera corriente. Me di cuenta de que sucedía algo extraño y me desperté. En lo alto de la mosquitera, con el vientre pegado a la fina malla metálica como una salamandra, estiraba el cuello en dirección a su casa. A pesar de su evidente agitación, no emitió un solo maullido. Mi mujer se percató de que el hueco de la gatera estaba cerrado. La víspera, al contrario de lo que era su costumbre, había entrado por la puerta principal y cometimos el descuido de cerrarla. A partir de aquella noche, siempre que nos referíamos a ese suceso, decíamos que había oído la llamada de la nostalgia del país natal, algo poco frecuente en el común de los gatos. Decididamente, aquel no era nuestro gato. A mi mujer no le quedó más remedio que admitirlo una vez más. Era otoño. Mi mujer se había hecho cargo de un paquete para los vecinos que nos habían dejado en su ausencia y en cuando volvieron se lo llevó. Llamó al timbre y esperó. Fue Chibi quien salió a recibirla en lugar de la señora de la casa. Se quedó atónita. Chibi, que jamás mauleaba en sus visitas diarias, ya fuera de día o de noche, se arrancó con todo un discurso. Su contenido, más que de agradecimiento por el tiempo que le dedicábamos, parecía cargado de los habituales cumplidos que suelen intercambiarse los vecinos. En cualquier caso, así lo interpretó Elia cuando me lo contó en un tono de absoluta seriedad, como si no quisiera olvidar un solo detalle de la experiencia que acababa de vivir. Fue la única vez que escuchó el sonido de su voz. Elia, que se jactaba de comprender a los gatos. No hablemos de mí, ser masculino y adulto con quien el animal guardaba a todas luces una cierta distancia. Un mediodía de invierno me encontraba rellenando el depósito de la estufa con la parafina que estaba almacenada en una especie de cueva acondicionada bajo el piso de la cocina de la casa principal. Chibi vio la trampilla de madera abierta y bajó. Caminó sigiloso sobre el suelo de cemento. Saltó sobre una estantería y se sentó con mucho cuidado con las patas delanteras juntas para observar desde allí lo que hacía. Mientras el depósito se llenaba gracias a una bomba automática, hice como mi mujer, que siempre le hablaba tarareando. Aquí estamos los dos, juntitos en la cueva. Chibi, sin mover las patas del sitio, se inclinó hacia adelante. No me quitaba los ojos de encima. Su gesto era el de una fiera a punto de saltar. Un instante después, se colocó en posición de ataque, listo para abalanzarse sobre su presa. No me equivoco si interpreto su actitud como la de una doncella frente a la amenaza de un sátiro. Otro día, que la puerta del zaguán que daba al jardín pequeño se había quedado abierta, se precipitó al interior a la velocidad de un proyectil y se refugió en el rincón minúsculo que quedaba entre un mueble y una caja. Su culo apuntaba hacia mí, temblaba como una hoja. Daba lástima verlo en ese estado. Me di la vuelta.
En la puerta estaba Mike, el gato tricolor de los vecinos de la casa del lado sur. Sus ojos echaban chispas. Mantenía la posición de ataque. Más que un conflicto territorial, parecía una venganza en toda regla dirigida contra Chibi, al que, obviamente, envidiaba por entrar y salir de nuestra casa con total libertad. Ya había intuido algo unos días antes, cuando tuve que socorrer a un chibi arrinconado en lo alto de un pino del jardín. Mike era un gato magnífico, pero cuando comprendió que solo Chibi disfrutaba de la libertad de ir y venir a su antojo, las hostilidades entre ellos comenzaron. Le atacaba sin cesar. Se convirtió en el objetivo de su vigilancia redoblada. A partir de ese momento, la fisionomía de aquel grandioso gato que, sin duda y como había observado mi mujer, desplegaba con sus dueños su expresión más radiante, se tornó curiosamente dura. Para que no se sintiera rechazado, ella empezó a llamarle cariñosamente cada vez que le veía acechar por el jardín. A Fanguito se la podía clasificar en la categoría de las gatas viejas. Tenía manchas negras y parduzcas, grandes ojos claros que desprendían una calma muy familiar. Para que se decidiera a abrir la ventana o la puerta de una casa extraña, le hacía falta una buena razón. Daba la impresión, sin embargo, de que en otros tiempos su actitud había sido más cándida. Una tarde que mi mujer estaba sola en la habitación, la cortina de la gatera se movió seguida del sonido de pasos que precedía la llegada de Chibi. Pero no fue él quien se presentó, sino Fanguito. Sin duda, el hueco debía de estar más abierto de lo normal. Una vez dentro, la gata cruzó una mirada con mi mujer y, asustada, quiso escapar a toda velocidad con el único resultado de propinarse un golpe estrepitoso. Ha sido muy gracioso, pero me ha dado una pena, me contó conmovida mi esposa. Cosa extraña, Fanguito y Chibi parecían entenderse. Un día que Chibi hacía juegos malabares encima del muro del callejón del relámpago, mi mujer vio a Fanguito en el sendero justo debajo de él. Se revolcaba toda mimosa. Salió al galope hacia los parterres de flores de la casa del lado norte y Chibi la siguió. La sombra bajo la que desaparecieron se quedó en silencio. Al cabo de un rato, Chibi regresó solo y mi mujer le preguntó: «Fanguito es amiga tuya, ¿verdad?». Entre ellos debía de mediar la misma diferencia de edad que entre una abuela y un nieto, lo cual bastaba para explicar la ausencia de complicaciones entre ambos. Tras el muro agujereado de la casa por el lado norte, un poco más abajo de la abertura en la veta de la madera que recortaba la silueta de los transeúntes, Chibi y Fanguito mantuvieron un día una conversación íntima a la que mi mujer tuvo oportunidad de asistir. «Ha sido una charla de lo más íntima», me explicó. «No parecían maullar cada uno por su cuenta. Creo que hablaban del futuro». Mientras lo contaba, asentía ligeramente con la cabeza como si no se creyera del todo sus propias palabras. Unos días después de que Chibi escapara de las garras de Mike y se refugiara en casa, una mañana de enero, mi mujer estaba sola. Se levantó tarde y se preparó el desayuno. Chibi salió del armario, saltó tambaleante sobre el tatami. No se le veía como siempre. Parecía como si le hubieran arrancado los pelos blancos de la espalda. Se intuía su piel teñida de rosa por debajo. Observó a mi mujer unos instantes
y se dirigió lentamente a su casa. Ninguna herida aparente. Esforzándose por calmar los latidos de su corazón, mi mujer se sentó a la mesa para terminar un trabajo urgente. Apenas un cuarto de hora más tarde, Chibi regresó con una venda que envolvía su vientre. Como si quisiera que Elia se diera cuenta de que estaba herido, saltó sobre la mesa y exhibió ante Elia su cuerpo maltrecho sin dejar de mirarla en ningún momento con una expresión enternecedora. Mientras le contemplaba, mi mujer pensó que pronto llegaría el momento de la separación y volvió a preguntarse si realmente aquel gato no era suyo. Más bien, si el pequeño animal no deseaba convertirse en su gato. Chibi observó con sus profundos ojos verdes una cosa que llamaban lágrimas.